¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a WhatsApp, este streaming sobre energía en el que tratamos de hablar de los temas estratégicos y tan dominantes de nuestra agenda económica de una manera relativamente sencilla para que todos lo entendamos. Y me incluyo porque la verdad que yo estoy aprendiendo todos los días que comparto con estos dos columnistas de lujo que me acompañan. A mi derecha, como siempre, está Luciana Glesser. ¿Qué haces, Lu? ¿Cómo estás? ¿Cómo le va, Rafael? De derecha geográfica, ¿no? Sí, claro, sí, no. Perdón por haberte agredido, no he tenido la intención. Estaba hablando en meros términos descriptivos. Yo sé que vos sos de esas personas a las que Javier Miguel les encanta correr. Fernando Krakowiak. Exactamente. Otro de los corredores. ¿Cómo estás? Otro runner. Arrancamos, ¿no? Ya sí, todo así de una, directamente a la rodilla. ¿Cómo andas, Esteban? ¿Todo bien? Bien. Yo en el centro, como siempre, Corea del Centro ahí, tratando de mediar entre estos dos dementes. Nos metemos... las redes sociales que tengo que comunicarles como siempre. Nuestro canal de YouTube, en el cual pueden seguirnos y al cual subimos siempre los programas completos, es @WhatsAppStream con @T, WhatsAppStream. También estamos en Instagram como WhatsAppStream y en Twitter o X somos @WhatsAppStream. Denos like, síganos, comenten y todo esto, hagan crecer la comunidad, denos esa mano. También pueden escribirnos por email si todavía usan esas tecnologías del siglo pasado. Es streamingwhatsapp@gmail.com, nos escriben ahí y con todo cariño los leemos y si nos copa les respondemos, si no, bueno, hacemos de nada, de cuenta como... No me cabe que hayas estado tan despectivo respecto a los emails, porque son un muy buen reemplazo para las reuniones. Esta reunión podría haber sido un email. Sí, y este programa también podría haber sido un email, así que mejor dejémoslo ahí y no profundicemos porque se van a dar cuenta. Vamos a uno de los temas que les traigo como para tratar de entender en dónde estamos parados. Es una información que saca regularmente la Secretaría de Energía y que tiene que ver con la cantidad de inversiones que hubo en materia de hidrocarburos, de petróleo y de gas durante 2024, como para empezar a tener en la cabeza quién está haciendo cada cosa, sobre todo en Vaca Muerta, pero no necesariamente en Vaca Muerta, porque esto también incluye a los recursos convencionales del resto de la Patagonia. 11.000 millones de dólares es lo que se invirtió en materia hidrocarburífera durante 2024. Es un número relevante, podemos decir, es un número inferior a lo que se espera para este año y para los que vienen. Se habla en materia de explotación, arriba de los 15.000 millones de dólares por año, sin contar los proyectos extraordinarios como esta planta de GNL o los buques de GNL de los que estamos hablando. Pero me parece, Fer, Lu, que lo más interesante es meternos en el quién es quién, en quiénes son las empresas que están impulsando con mayor vehemencia este sector. Y al tope del ranking, esto no es novedad, no debe sorprenderlos, está YPF. Está YPF con una inversión en 2024 que totalizó los 4.406 millones de dólares, según lo que publica la Secretaría de Energía, concentrada principalmente en 3 proyectos. Puso un poquito más de 1.000 palos en La Amarga Chica. Me encantan los nombres de los yacimientos y de las explotaciones. Todos tienen este tipo de nombres que... parecen sacados de poesías o hasta de cancha, ¿no? La Amarga Chica. 918 millones puso en Loma Campana y 718 en Bandurria Sur, otro nombre divino. Y acá pájaro, la bandurria es un pájaro. Sí. En este caso, la Bandurria Sur está también la Bandurria Norte, que es otro pájaro. Es otro pájaro más corrido. Otra ave. Y acá me interesa escucharlos porque... De nuevo, es una empresa de control estatal la que está llevando para adelante este proyecto de país. Lo que pasa es que si uno mira, por ejemplo, el ranking de producción, casi que se te superpone con el ranking de inversión. O sea, en hidrocarburos, ¿qué tenés? El principal productor de crudo es YPF. El segundo es PAE. El tercero... es Vista. Y si te fijas el ranking de inversiones, te da igual. Está ahí. O sea, tiene más o menos el 50% YPF en producción y después viene el 15% PAE y el 8% Vista. Más o menos eso es lo que daba en 2024. Y por lo tanto tiene cierta lógica que esos sean los que más invierten porque son los que tienen más despliegue ya hundido de algún modo. Que son las 3 principales empresas claramente en hidrocarburos. En gas es diferente porque YPF tiene una porción más chica, ¿viste? Tiene 25% y ahí aparece también Tecpetrol con Fortín de Piedra y demás. Entonces, digamos, en el ranking que vos mencionaste de inversiones de la Secretaría,
no aparece, creo que entre los 4 primeros no aparece Tecpetrol, no aparece Techint. Está 1, 2, 3, 4, 5, no, sexta. Sexta, ese sería el dato más llamativo, dado que se posiciona bien en gas, en producción, pero después en el resto se corresponde bastante con el nivel de producción que tienen. Sí, y también hacia adelante, ¿no? Porque cuando, bueno, lo veníamos hablando, en la mayoría de los proyectos RIGI, por lo menos los más potentes, los que más avanzan, está YPF. Sí. O sea, es la empresa. Bueno, hablábamos hace unas semanas de Horacio Marín viajando a India a buscar una preventa del GNL como para poder avanzar en el financiamiento, en la búsqueda de plata, de recursos para llevar adelante esas inversiones. Pero de nuevo, es la empresa de control estatal la que está haciendo todos estos movimientos a la espera de que venga estas famosas inversiones privadas que tanto promueve desde su sesgo ideológico el gobierno, pero en definitiva las está arrastrando YPF. O sea, vengan porque se quedan atrás. ¿Puedo decir que te salva el Estado? Sí, no lo querría decir así porque quedó medio complicado decir eso. Pero bueno, Milei lo está salvando el Estado. 11.000 millones de dólares efectivamente es uno de los sectores que más atrae, ¿no? Estamos hablando de una cifra considerable y que viene en aumento, ¿no? En la evolución año a año va aumentando el atractivo de Vaca Muerta para captar, ¿no? Los dólares. Así todo, voy a recordar que nosotros escuchamos acá a Ricardo Marcus, que es el CEO de Tecpetrol. Hay que decir que gas viene atrás de petróleo. Hoy el negocio de hoy es petróleo porque se puede exportar tal cual sale y además tenemos un precio de barril equiparable al precio de exportación, con lo cual hay un negocio fenomenal. Gas viene bastante más atrás. Pero más allá de eso decíamos, ¿no? Que escuchábamos a Marcus decir justamente que para que Vaca Muerta alcance el potencial esperado al 2030, ¿no? Estos 30.000 millones de dólares de superávit energético, había que desembolsar a un ritmo de 19.000, con lo cual es una suma significativa dentro de los sectores que más atrae inversiones. Sin duda está a la cabeza y lleva varios cuerpos, así todos estamos muy lejos de la meta. Hay que decir también que todo esto es sin RIGI. Eso te iba a decir. Porque el RIGI no va a producción petrolera ni explotación de pozos, es para infraestructura, para desarrollos de infraestructura alrededor, o sea, quedan afuera. Pero te complementa, claro, porque además te sube la producción, te incentiva a producir más y además empieza a haber asteriscos. Por ejemplo, Tecpetrol quería meter en su nuevo yacimiento, tiene que desarrollar una infraestructura para extraer y eso lo quería meter en el RIGI. O sea, lo que es exploración, explotación, no, pero todo lo que va alrededor, que también son unos cientos de millones de dólares que hay que poner ahí, bueno, quería... Yo banco, yo trataría de meter al RIGI todo lo que pueda, de última que me digan que no. RIGI todo. Eso te tomaron al pie de la letra, eso, lo que vos decís, Luciana, te lo tomaron al pie de la letra, porque las petroleras al principio decían, dale, va, todo al RIGI. Este gobierno incluso le dijo no. Pidieron a punto tal que este gobierno le dijo, no, bueno, pará. Somos este gobierno, pero pará, dijo. ¿Quién sigue debajo de YPF en este ranking de inversión en Vaca Muerta y otros? En este caso es PAE, que puso casi 1.600 millones de dólares en Cerro Dragón, otro nombre divino, me encanta. Santa Cruz, cosas. ¿no? Esto es Santa Cruz y esto es convencional. Convencional en Santa Cruz. Estos son recursos. Una casa de Juego de Tronos, parece. Totalmente, sí. Ahí tenemos otra familia que es la que gobierna, en este caso la familia Bulgeroni, que como los Lannister pagan sus deudas y en este caso también están desarrollando junto con Golar uno de los buques licuefactores que va a amarrar en Río Negro para poder exportar GNL. Debajo de PAE viene Vista, vos lo nombrabas al querido Miguel Galucho, expresidente de YPF durante la gestión de Cristina, el primer presidente de la YPF reestatizada, y bueno, ahora con su... Tremenda la jugada que armó Galucho. Le decían el mago antes de esto, no sé cómo el mago Plus. Claro, porque la verdad, armó una empresa de cero. Y se puso top 3 con una empresa que juntó un montón de plata acá, en México, también, y bueno, y es hoy una de las vedettes de Vaca Muerta. Debajo viene Plus Petrol con 881 millones de dólares, esto sin contar la gran movida que hizo Plus Petrol, que es quedarse con los activos de eso. Puso 1.700 palos ahí para quedarse con esos recursos y se va a convertir, creo que en la segunda empresa de producción de petróleo debajo de YPF, nuevamente la convocamos. Debajo viene Total y con 540 y recién ahí aparece, como decíamos, Tecpetrol con 486.720.000 dólares que está hundiendo en Fortín de Piedra. Bueno, debajo vienen Shell, Chevron,
Pampa y CGC, la empresa de Eurnequian. Otra cosa a marcar ahí, que primerean las empresas de capitales locales, porque estamos viendo cómo son todas empresas de capitales locales, incluso hasta Tecpetrol y Shell, Chevron, todas corren por detrás en términos de inversiones comprometidas. Sí. Bueno, así están las cosas en Vaca Muerta a la espera de que lleguen el resto de las inversiones que tanto nos vienen prometiendo. Bueno, ya hay 11.000 palos hundidos durante 2024 y ustedes tuvieron acá quiénes son los principales inversores en Vaca Muerta y en el resto de los yacimientos convencionales, en este caso del país. Y ahora, como siempre, damos paso a nuestro amigo Diego Golombek con sus clases abiertas. En este caso nos va a introducir en el electromagnetismo. ¿Qué es el electromagnetismo? No tengo la más remota idea, así que mejor que lo explique Diego. ¿Qué es el electromagnetismo? Bueno, a ver, electricidad, magnetismo, juntamos los dos. Sí, ¿pensaste esto? Diste justo en la tecla de la luz, de la cafetera, de tu celular y de todas las miles de cosas que usamos a diario y funcionan con este fenómeno. Estamos hablando de una rama de la física que estudia la relación entre las cargas eléctricas en movimiento y los campos magnéticos. Y si bien se aplica a la tecnología, este fenómeno no es nuevo. Está en la naturaleza y lo empezaron a estudiar hace más de 2000 años un montón de personas curiosas. Porque, como suele pasar en la ciencia, las observaciones de alguien sirven de inspiración para las observaciones de otro. Y de esa manera los experimentos y los descubrimientos se van encadenando hasta entender cómo podemos sacar provecho de cada fenómeno. Para hablar de este tema habría que pedirle ayuda al Chapulín Colorado que nos convide con una pastilla de chiquitolina, ¿no? Pero bueno, hagamos nuestro mejor intento y usemos la imaginación. No todas las cosas tienen una carga eléctrica permanente, pero todos los objetos están compuestos de átomos. Los átomos tienen partículas subatómicas con cargas eléctricas. Los protones con carga positiva, los electrones con carga negativa y los neutrones con carga neutra. Según cómo estén organizadas estas cargas positivas y negativas, se atraen o se repelen entre sí. Eso se puede ver claramente en los imanes que adornan las puertas de nuestras heladeras. Las cargas eléctricas de los átomos generan campos eléctricos a su alrededor. Y cuando estas cargas entran en movimiento, es decir, generan corriente eléctrica, crean un campo magnético. Esto da origen a un nuevo tipo de imán, el electroimán. Este descubrimiento permitió crear los motores eléctricos que convierten la electricidad en movimiento. ¿Y si lo pensamos al revés? ¿El movimiento puede generar electricidad? La respuesta es sí, y gracias a eso tenemos electricidad en nuestras casas. ¿Cómo? Bueno, porque en la mayoría de las centrales eléctricas se utilizan generadores electromagnéticos que consisten en grandes imanes girando dentro de un circuito eléctrico. Esto convierte la energía mecánica en energía eléctrica. Y así ya tenemos ambas puntas de este fenómeno. El movimiento mecánico del viento, del agua, del combustible genera electricidad. Esa electricidad se transmite a los hogares y luego esa misma electricidad vuelve a transformarse en movimiento, como el tambor de nuestro lavarropas girando. Así que, si bien la curiosidad mata a los gatos, podemos afirmar con total seguridad que esa misma curiosidad a nuestra especie le hace la vida más fácil. Bueno, pasaba como siempre Diego Golombek por WhatsApp y ahora es el turno de dar inicio a una conversación con nuestro primer invitado del día de la fecha. Es un economista, él dirige la consultora Épica, además es una persona con mucho conocimiento en macro, con mucho conocimiento en desarrollo productivo, al menos una de las personas a las que con mayor asiduidad, qué palabras que estoy usando, yo suelo consultar. Y bueno, ahora tiene la gentileza de visitarnos, es Martín Calos, que está con nosotros. ¿Qué haces, Martín? ¿Cómo estás? Bienvenido a WhatsApp. Muy bien, gracias por la invitación, un placer. Bueno, el placer es todo tuyo, en este caso, y también nuestro, que podemos la modestia ante todo. Compartir, Sí. Que podés compartir este espacio con nosotros. Estaba leyendo en estos días una definición que no me acuerdo quién la dio, pero que me parece que es tan obvio que no paramos a reflexionar de esto. La energía dejó de ser un problema para la macro. Hasta hace un par de años era cómo cubrimos el déficit energético, cómo cubrimos la falta de dólares, y ahora es al revés. Sí, más que al revés, efectivamente hoy la energía te genera una afluencia de dólares al país en vez de una salida para importar energía. Los cuellos de botella parecerían ser cosa del pasado, pero ahí te pongo una salvedad.
porque venimos de un año de bastante recesión. Sí. Entonces ahí tenemos una mirada a futuro que hay que pensar estratégicamente, que es qué pasará cuando vuelva a crecer Argentina de manera sostenida. Porque un poco esto que hace mucho que se dice del potencial de Vaca Muerta, que se fue haciendo realidad y que oleoductos mediante te permite entonces tener energía y consumir más energía en los centros de consumo, es cierto. Y a la par, además, tenés un desarrollo de las energías renovables muy interesante que te permite además una producción, más allá de la generación distribuida, una producción local muy interesante. Todo eso te genera un panorama distinto. Y eso sin haber agregado, salvo gasoducto, oleoducto, un metro de línea de alta tensión en todo el país, que es el histórico problema que Argentina arrastra para transportar toda esa energía. Ahora bien, además de la cuestión de la demanda local para producir y para consumir en las ciudades, tenés que pensar, bueno, ¿qué pasa con las exportaciones? Y ahí está el punto de lo que vos bien decías, Esteban, recién, que es, efectivamente, Argentina dejó de importar. En diciembre de 2024, por primera vez en décadas, no importamos nada de energía. Esto es un dato en sí mismo histórico. Tenés un mes en el que no necesitaste importar y eso es novedoso. Y te genera entonces esta perspectiva de que si Vaca Muerta sigue pudiendo aumentar su producción, ¿sí? Evacuar más, sumás el offshore. Eventualmente eso es un debate que está ahí pendiente, que está avanzando de a poquito, pero que eventualmente vamos a ver si se suma una producción offshore. Sumás energía renovable. Podemos pensar en la repotenciación de todas las turbinas de todas las represas hidroeléctricas del país, también, algo que está pendiente, ¿no? Sí. Después charlamos además de IMSA al respecto. Pero tenés un potencial para ampliar tu producción energética y en algún punto sí, olvidarte a futuro de que eso sea un cuello de botella, como nos pasó hace 15 años hasta que Argentina dejó de crecer. Pero yendo a esto, ¿no? Al superávit de la balanza energética, que se habla de 5.000, 6.000 millones de dólares para el año que pasó, 2024. La pregunta es, ¿dónde están esos 6.000 millones de dólares? No los veo en ningún lado. Digo, festejamos 6.000 millones de dólares de la balanza del superávit energético, ¿y dónde se traducen? Bueno, ahí tenés todo un tema. Olvídate de los 6.000 de la balanza energética. Tenés casi 19.000 millones de dólares, 18.800 millones de dólares de superávit en el balance comercial de bienes, ¿sí? Entre lo energético y mucho agroindustrial, agroalimentario, como sabemos. Algo de minería. Ahí tenés 18.800 millones de dólares que el Banco Central no acumuló. El Banco Central de eso te habrá acumulado 4.000, 5.000 millones de dólares con toda la furia, y el resto se usó. Ahí tenés que contar. Por un lado, que así como tenés superávit en bienes, tenés déficit en servicios. Esto es un histórico tema en Argentina. Ni bien además empieza a repuntar un poco la economía, demandás servicios de afuera, ¿sí? Y además tenés el turismo dentro de los servicios, que es históricamente deficitario, y lo estamos viviendo este verano con un éxodo, masivo temporal de argentinos y argentinas que viajan a los países limítrofes, Europa, donde sea, por supuesto ahí muy acicateados por la apreciación cambiaria, ¿no? Por un dólar barato que hace que sea muy barato irse a vivir unas semanitas afuera del país, y en cambio veranear adentro del país se haya vuelto caro en dólares. Entonces ahí tenés un primer juego. La segunda parte, por supuesto, es que tenés todavía una cuenta capital y financiera que está un poco en el límite, ¿sí? No termina de jugarte a favor. Entonces, lo que se te escapa por servicios, algo te permite, digamos, no te compensa completamente lo que entró por bienes, y estás pagando deudas, todavía no tenés esas inversiones. Hablemos del RIGI después si quieren, pero el RIGI todavía no dejó ni un solo dólar durante 2024 en el país. Eso es así. No dejó ni uno, porque recuerden que hay un solo proyecto aprobado de energía solar, 7, 8 más a la espera de que los evalúen, y no hay más todavía presentados, por más que haya muchos, si quieren, en cartera. Nosotros, incluso desde Épica Consultores, estamos trabajando en 2 de energía solar, los 2. Pero esos proyectos dependen de que se concreten un montón de cosas, de la macro, de la micro, de cada sector, y todavía ahí la esperanza en todo caso sería que en 2025, en este 2025, empiecen a entrar esos dólares de inversiones, empiecen a entrar algo de flujo también de que la deuda no sea solo Argentina pagando, sino que le refinancien un poco. Y esa también es la esperanza del gobierno. Te quiero hacer un pequeño asterisco. Vos contabas
trabajan en 2 proyectos de energía solar RIGI. No te voy a pedir detalles, por supuesto, porque es una relación tuya con tus clientes, pero me interesa detenerme en si hay más movimiento respecto de inversiones que vengan por el palo energético en los últimos meses, digo, de gente que esté diciendo, bueno, ahora sí voy a invertir, o si hay un flujo que ya venía y ese flujo sigue a esa velocidad. Sí, en verdad, en 2024 hay un interés que se despertó por invertir en algunos sectores, y el energético es uno. En particular, nosotros trabajamos mucho con energías renovables. También, indirectamente, terminamos trabajando con el sector hidrocarburífero, también porque además el sector hidrocarburífero demanda energía, obviamente. Digo, esas cigüeñas no se mueven solas. Entonces necesitas proveerles pequeños parques solares, quizás, eso ya no entra en el RIGI, es más chiquito, ¿no? Para que puedan tener energía para la producción hidrocarburífera a su vez. Ahora bien, ¿hay un interés entonces adicional? Sí, en proveerle a Vaca Muerta, en ver qué pasa con el offshore, en proveer en general energía argentina, con el problema que decíamos del transporte de esa energía. Generarla es relativamente sencillo. Yo te genero energía en cualquier lugar del país, relativamente fácil. El problema es a quién se la vendes, porque o vas a demanda local, Sí. tenés que tener el demandante ahí, o tenés que encontrar la manera de transportarla. Y en general, esto ustedes ya lo han charlado muchas veces en el programa, las líneas de transporte de alta y media están bastante saturadas, dependiendo, ¿no?, de las características de inyección en cada una. Es un tema, sí. Estamos hablando mucho de esto, de energía como un recurso que se extrae, sea solar, sea, y sobre todo Vaca Muerta, el hidrocarburo y demás. Estamos yendo hacia una primarización de la economía, vamos a depender cada vez más del precio de la materia prima sin agregar un valor ex post. O sea, acá hay una discusión porque cuando vos decís, no sé, Vaca Muerta no se agrega valor, te dicen, bueno, pará, yo laburo un montón en proveerle mucho valor a generar ese combustible que sea de manera más eficiente, más amigable con el ambiente y demás, con lo cual hay agregado de valor ex ante, pero después, ¿qué? Sí, ahí hay una discusión, porque podés mostrar 2 cosas a la vez. Podés mostrar que la economía argentina se está diversificando. Podés decir, bueno, además de producción agroalimentaria, le estamos sumando minería, todavía de a poco, ¿no? Sí. E hidrocarburos y energía en general. Entonces uno ahí dice, bueno, qué bueno. El problema es que el valor agregado de eso es relativamente bajo. Todavía hay poco valor agregado en el país. Y uno podría pensar un montón, la cadena global de valor de cualquiera de esas cosas es infinita. Pero en Argentina terminamos haciendo los primeros eslabones, los de bajo valor agregado. Te digo más, algo que puede parecer un poco herético para alguno. Incluso la exportación de servicios de las que tanto nos estamos vanagloriando como país, esto de tener un montón de pibes y pibas que saben programar y están exportando programación. Eso sigue siendo el eslabón de bajo valor agregado en esas cadenas. A nosotros nos parece que está buenísimo porque para los salarios argentinos, esos pibes y pibas por suerte están cobrando buenos salarios en dólares. Pero son los eslabones de bajo valor agregado de su propia cadena de valor. Entonces, eso es un tema en sí mismo. A Argentina siempre le costó y le sigue costando pensarse como algo más que un generador de buenos servicios, porque tenemos una fuerza laboral capacitadísima en el país, y recursos primarios. ¿Cómo hacemos para que eso se valorice? Y lo último que te añado sobre esto es, cuidado que en esa reprimarización también estemos generando enclaves productivos. Digo, lugares muy aislados, Vaca Muerta, el offshore, digo, las minas en cada provincia, ¿no?, sobre todo sobre la cordillera, que queda ahí un poco el valor, ¿sí? Algo de empleo local, que a esas comunidades seguramente les debe parecer razonablemente bueno que haya laburo ahí. ¿Y después qué pasa con eso? ¿Cómo se expande? ¿Qué demanda del resto del país? Vos bien decías, seguro que necesitas algunos fierros, metalúrgicos, servicios, sí, pero el valor agregado mayor de todo eso siempre queda fuera en esa exportación de productos primarios que luego se valorizan y se transforman. ¿Cómo hacemos para salir de que esto sean economías de enclave, reprimarizadas, y generar algo más aprovechando ese potencial? Digo, aprovechando estos dólares que bien decía Lu, que van a entrar al país por Vaca Muerta, que van a entrar al país por el superávit energético. Que no sea que Argentina vuelva a generar lo mismo, un tope a su crecimiento, que hasta acá era dado por el sector agroalimentario, que no podía, digamos, le costaba
tener más tierra productiva y cosechar y exportar más, ¿sí? Estábamos ahí clavados en 80.000 millones de dólares anuales de exportaciones. Nos vamos a 150.000, por decir algo. ¿Cómo hacemos para no clavarnos ahí? Para aprovechar este recorrido de 70.000 millones de dólares, o el número que sea, extra de acá a algunos años, a un par de décadas, y aprovechar esos recursos para generar valor y desarrollarnos como país de manera productiva, con alta productividad. Ahí está el desafío, ¿no? Ahí es donde tiene que haber coordinación entre el sector público y el sector privado para tener una mirada, una visión de país. Ahora, ese crecimiento son mayores dólares, ¿no? Vos hablabas de un superávit comercial en 2024 significativo, de los cuales una parte importante vino de la energía, 5.600 millones fue en 2024. ¿Puede ayudar a terminar con la restricción externa en el corto plazo? ¿Nos tenemos que seguir preocupando todo el tiempo de que en cualquier momento el dólar explota y empezamos de nuevo? Digo, porque hay muchas actividades y demás que están siempre muy dependientes del tipo de cambio, entonces cuando se devalúa fuerte es como que se resetea todo y se vuelve a foja cero. ¿Cómo lo ves vos? ¿Esos mayores dólares pueden ayudar a flexibilizar un poco ese punto? Y ahí la pregunta de si te flexibilizó tiene que ver con esta temporalidad que yo me decía recién. Con varios colegas charlamos y me dicen, bueno, pero si vos tenés, no sé, duplicás las exportaciones, eliminaste la restricción externa. Y yo digo, en verdad la duplicaste y la dejaste, volviste a tener la restricción externa en un nivel mayor. Que ojo, puede ser que eso en sí mismo te dé un horizonte mejor, hasta incluso cierta calidad de vida mayor. Te quedás allá en un nivel mayor, listo. Hay que ver, porque hay que ver la distribución de eso, obviamente, hay que ver cómo queda el valor generado en Argentina y cuánto de eso es simplemente exportaciones de productos primarios. No es poco, insisto, podemos aprovecharlo para algo más. Yo siempre ahí me pregunto cómo es que en Argentina nos pensamos, ¿viste? No nos la creemos lo suficiente. Y esto dicho de un argentino, o de los argentinos en general, suena raro, muy paradójico. Pero no nos creemos capaces de desarrollarnos. Nos creemos un poco esto de, bueno, somos un país que solamente es exportador de materia prima, el supermercado o el granero del mundo. Cuando en verdad tenemos la capacidad, laboral, intelectual, una población terriblemente alfabetizada, capacitada, que podríamos seguir capacitando, para pensar mucho más. Perdón por esto, ¿no? En esta restricción externa, ¿no? Dada por el crecimiento o por el limitante de tener una economía primarizada, o apostar a que esto se sortee ampliando la canasta exportadora o agregándole más valor. No oculta o no toma en consideración un componente que es la financiarización de esa restricción externa. Vos tenés una restricción externa que no solo responde a la economía real, sino que también al frente financiero. Y voy a poner un ejemplo del sector. Ahora tenemos una proliferación de emisión de ONs por parte de empresas energéticas, que son las que más interés generan justamente en captar esta deuda. Están tomando deuda, emitiendo estos papelitos a un dólar que hoy está a menos de los 1.100 pesos, porque es al dólar oficial. No es un delirio pensar que en cualquier momento se produzca un salto evaluatorio, la experiencia lo demuestra, por supuesto que el gobierno tiene confianza en poder mantener el tipo de cambio, todos los gobiernos querían mantener el tipo de cambio y de todas maneras no pudieron zafar de la devaluación, y la pregunta es, cuando tengan que devolver esa guita, ¿a qué dólar? ¿Van a tener los pesos para pagar ese salto cambiario? ¿O una vez más se va a repetir una historia de estatización y absorción? Y ahí otra vez, una restricción externa que te viene por el frente financiero, más allá de que vos exportes más valor agregado, te asfixia igual. ¿Se entiende? Totalmente. Bueno, a ver, tengo 30 cosas y no le había terminado de contestar a Fernando ni siquiera. Por un lado, esas obligaciones negociables que las empresas están efectivamente emitiendo a mansalva, por supuesto es una buena idea para ellas porque se están financiando a tasas razonables para lo que sería, ¿sí? Que me diga 7-8% en dólares para una empresa es caro, pero en Argentina parece razonable. Ahora, ¿por qué alguien les presta esa tasa? ¿Sí? Si Estados Unidos te la pones en el bono del tesoro y te da 5. ¿Por qué alguien te presta? De hecho, hay obligaciones negociables a 5, 5,5. ¿Cómo es que no hay diferencia con el activo más seguro del mundo, que es el tesoro, ¿no? El bono del tesoro estadounidense a 10 años? Bueno, porque ahí juega el cepo. Vos no tenés muchas opciones de colocar esa guita, y mucho menos cuando la obligación negociable te dice, mirá, soy una empresa que exporta, una YPF por decirte algo, y te puedo entonces garantizar de alguna manera un poquito mejor que te voy a pagar dólares. Ahí hay un juego financiero que tiene que ver con el cepo, con la existencia del cepo. Y la pregunta tuya sobre si podemos pensar en una devaluación a futuro tiene que ver con el cepo. Entonces, la entrada y la salida de este nudo termina siendo una pregunta sobre hasta dónde el gobierno de Javier Milei sostiene el cepo tal como lo conocemos hoy.
No sé si terminas. Bueno, yo puedo seguir. Te queda- No, sí, Te queda- nosotros escuchándote también así atentamente. Lo del cepo, a ver, vamos con eso entonces. Y después te contesto lo de la Sí, sí, restricción sí. externa también. El cepo, en definitiva, que es recordemos, el cepo es un conjunto de restricciones y prohibiciones y regulaciones para acceder al dólar oficial, ¿sí? Vos podés ir levantando algunas de esas. Cada cosa que levantes es alguien que puede pasar a comprar dólar oficial. Entonces, la gran razón por la cual el gobierno no levantó mayormente el cepo es porque no tiene suficientes dólares para atender esa demanda, ¿sí? Y no es cierto que esté equilibrado el mercado, no es cierto que si vos lo levantaras no saldría del precio actual. Efectivamente habría una depresión devaluatoria. Y si no la hay en el momento 1, tenés garantía de que en algún momento 2, 3 o 4 va a existir. Porque por lo que pase a nivel mundial, cualquier tipo de incertidumbre de cualquier tipo en Argentina, y sabemos que incertidumbre a nosotros no Bueno, nos se está falta, fortaleciendo el dólar en el mundo. O sea, eso ya es una presión global. Eso Bueno. no depende de nosotros. nosotros nos encarecemos en dólares y el dólar se encarece contra el resto del mundo. Imagínate lo que nos encarecemos nosotros contra el resto del mundo, ¿no? Sí. Pero en ese juego hay que entender que sin reservas internacionales el gobierno corre un riesgo muy grande en salir del cepo. Todos queremos salir del cepo. Digo, el cepo es muy nocivo para la economía argentina. Estas empresas con las que estamos trabajando, que tienen interés en invertir, que están invirtiendo, están poniendo de a poco, pero van poniendo sus dólares en Argentina. Sí, Una de las primeras preguntas siempre es, ¿voy a poder llevarme mis ganancias? Es lógica esa pregunta. Hoy no podés, básicamente. Hoy tenés muchísimas restricciones. La apuesta es a que cuando estos parques solares que estamos desarrollando empiecen cuando ese volumen de negocios se esté concretando, esas ganancias de a poco en los próximos años se vayan liberando. Esa es la apuesta porque también es la promesa del gobierno y porque tiene sentido para la economía argentina. No podemos no tener esa dinámica. Martín, Llegar a eso requiere acumular reservas internacionales. y vinculado a lo que te preguntaba Fer sobre la restricción externa, ¿está planteado el debate sobre si, bueno, cuando de acá a un par de años Vaca Muerta te genere mucho más dólares de los que genera actualmente, Argentina va a tender estructuralmente a apreciar su tipo de cambio? Vamos a ser un país más caro en dólares. ¿Vos lo ¿Más ves caro así? todavía? Más caro que ahora, como claro. Suiza. O sea, va a haber dólar barato para tirar por la ventana. La corona noruega va a ser, Emirato árabe. chiquita al lado del peso argentino. No va a ser Prepárate, así. Florianópolis, porque me tiro No la va, cabeza. no te preocupes, no va a pasar. No va a pasar. No sería sano que pase. Soñás alto. No va a pasar. No, pero, a ver, Ojo que dijo, no va a pasar. No va a pasar. Bueno, pero anticipando a algo eso ahí. voy, porque el debate está instalado, digamos. Dante Sica, por darte un nombre, que lo suele repetir, él dice, hay que hacer un puente hasta 2026. En 2026, la cantidad de divisas que genere, sobre todo el sector hidrocarburífero, pero también la minería, va a hacer que Argentina estructuralmente tenga un tipo de cambio apreciado. A ver, así como podemos encontrar un par de fuentes de dólares de ingreso al país, no te preocupes que te encuentro otras tantas de salida. No solo del sector productivo. El sector productivo, a medida que la Argentina crezca, si esa guita, de alguna manera, fíjate la incongruencia acá, si querés, de miradas de país. Si esa guita se va, si esa exportación, así como ese dólar entra al país, Sí. la propia alguien que se la lleva, Bueno, Rigi dice no eso, quedó. básicamente. No El te Rigi da- tiene mucho de eso. La por podés supuesto. tener afuera, sí. Ahí no quedó nada, entonces ahí no hay crecimiento en Argentina, no vivimos mejor, no hay más empleo, no hay mejores salarios. Si es, vamos a encontrar un punto intermedio a todo lo que estoy diciendo, ¿no? Pero si ese fuera el caso, entonces, y sí, está bien, tenés más superávit, pero eso ni se acumula ni genera mucho acá. Es más probable que algo genere, ¿sí? De alguna manera algo más moderado, te crezcas, mejore algo de cómo vivimos en Argentina. Y eso implica más producción, eso implica más consumo. Entonces ahí sí tenés una demanda de importaciones. Sí. En Argentina nada se produce sin algo importado o un insumo tuyo tiene algo importado, ¿sí? Claro. Y después está la demanda pública. Argentina tiene que pagar 16.000, 18.000 millones de dólares de deuda pública por año en los próximos años, con el FMI obviamente como gran acreedor, pero no único. Tenés lo mismo, en verdad tenés mucho más en acreedores privados extranjeros. Y eso también tenés que pagarlo y entonces va a haber una demanda ahí de dólares del propio Banco Central primero, del Tesoro en segunda instancia, para poder pagar esa deuda. Y ya con eso, no te preocupes que ese superávit le encontramos uso. Está buenísimo. Está buenísimo eso, que le encuentres uso a los dólares. No, y si le daría un uso mucho mejor, pero bueno, ese es el que le vamos a dar. Sí, yo me lo llevo a Florianópolis. Te quiero hacer una más como ya para ir despidiéndote, pero mencionaste al pasar el tema INSA. Probablemente una de las primeras privatizaciones que cierra el gobierno,
¿qué oportunidad se pierde Argentina al de nuevo privatizar esa empresa? A ver, también hay dos formas de encarar esta respuesta. Una es que ya se perdió una oportunidad en lo que IMSA no hizo estos años. A IMSA le costó mucho con esa inyección de capital que hizo el Estado y que fue estratégica. Yo participé, ahí me pidieron algún aporte desde el Ministerio de Desarrollo Productivo que conducía Matías Culfas, a mirar los números de IMSA y ver si tenía sentido para el país. La verdad es que para mí lo tenía. Ese fue mi argumento en ese momento. ¿Por qué? Porque vos tenías las represas, que tenías que renovarles las turbinas, y si vos no tenés a IMSA funcionando como empresa privada o como empresa pública, eso es secundario, entonces eso lo vas a terminar importando. Entonces ya con eso vos podés decir, bueno, es buen negocio para el país porque con las cantidades de turbinas que tenés que reemplazar en estos años, te lo pagás solo, ¿eh? Ahora bien, ¿dónde están esas licitaciones para darle el negocio de las turbinas en estos 4 años a IMSA o para licitarlas en general? ¿Sí? No están, no se hicieron. Y ahí hubo una interna en el gobierno peronista de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner que mató mucho de esos proyectos. Y al año siguiente, 2024, el que pasó recién, ya con Javier Milei como presidente de la Nación, evidentemente hubo algún tipo de decisión o de omisión de decisión porque IMSA no hizo nada. No se presentó una licitación a nivel mundial, como sí se había presentado en los años anteriores. No hizo nada. Entonces, claro, hoy es un mal negocio IMSA porque no generó negocio. Pero eso es una mala gestión estatal. Cuando obviamente había oportunidades, había una muy buena oportunidad, de hecho, de aprovechar una empresa de base tecnológica importante, con un laboratorio tecnológico en Mendoza impresionante a nivel latinoamericano, para hacer un buen negocio. Y esto que nos pasa con IMSA ahora nos pasó con ARSAT en su momento, que entró el gobierno de Mauricio Macri y dijo, che, no están vendidos las posiciones, la venta de servicios comerciales de los satélites. En vez de venderlo, cerró el programa, o lo bajó bastante. Argentina no se tiene fe para hacer las cosas bien, parecería, ¿no? Preferimos vendérsela al privado o a ver si ese privado sí la hace bien, cosa que también en el pasado tenemos muchas muestras de privatizar empresas y después que funcione. Vos mencionás la interna del gobierno de Alberto Fernández, no solo IMSA no hacía nada, sino que tenía funcionarios del propio gobierno de Alberto Fernández que hacían lobby para las empresas alemanas que competían con IMSA. Para las alemanas, para las chinas, los rumores de eso existieron en ese momento y siguen ahí dando vueltas, efectivamente. Rumores. Y yo no los escuché, pero se dijo mucho. Sí, y vamos a seguir diciendo muchas cosas más, pero en otro momento, Carlos, porque ya se está metiendo en quilombos y yo no quiero tener problemas con nadie. Así gracias por saludarme. Es el momento de Estábamos a punto de pasar al ring, ¿no? Agradecerte. Y bueno, será hasta cualquier momento en el que seguiremos hablando sobre todo estas cosas tan interesantes que plantean acá mis compañeros de todos los dimes y diretes detrás de IMSA. Gracias, Martín. Gracias por la invitación. Y ahora nosotros nos vamos a meter en otro lugar donde hubo bastantes quilombos. En este caso se trata de la trunca participación de Petronas en la trunca planta de GNL. Digo porque todavía no sabemos si va a ser una planta, si van a ser 2 buques. Bueno, algo va a ser, probablemente no una planta o probablemente no ahora la planta. Pero en este informe que van a ver a continuación vamos a tratar de explicarles paso a paso toda la novelita vinculada a esta compañía malaya, ¿no? Sí, Malaya, bien digo, Malaya. Petronas. Miren. Esto es parte de una política de Estado. Es la decisión de una Argentina que advierte la oportunidad que tiene y no la quiere desaprovechar. Queremos ser parte del nuevo desarrollo energético que el mundo demanda. Y sabemos que podemos hacerlo. Profundizando el vínculo con Petronas. En septiembre de 2022 se anunció que YPF y su socio Petronas iban a instalar una planta de gas natural licuado, GNL, en el puerto de Bahía Blanca. Al poco tiempo se empezó a hablar de que se instalaría en Río Negro. ¿De dónde surge este proyecto? El proyecto Petronas se venía hablando en Bahía Blanca hacía muchos años, digamos, ¿no? Los intercambios que ha habido entre el consorcio del puerto, YPF y Petronas, tenían varios años, digamos, de discusión. El exceso de gas que se produce en Vaca Muerta es imposible que lo consuma nuestro país, habiendo inclusive mercados para exportar gas. Desde que Petronas e YPF trabajan juntos en Vaca Muerta, pensaron en la posibilidad de aprovechar los recursos de hidrocarburos de la zona, tanto para satisfacer la creciente demanda energética local como la internacional. ¿Por qué se pensó en Bahía Blanca para instalar esta planta? Nosotros venimos operando buques de GNL desde el año 2008.
más de 300 buques operados de manera totalmente segura, sin ningún tipo de incidentes o accidentes. Esto en el proceso de regasificación, en el proceso opuesto a que se está evaluando en los proyectos nuevos. El puerto tiene una característica que es que tiene un canal de navegación de 100 kilómetros de largo. Eso hace que sea un puerto abrigado, es decir, que es un puerto donde no hay un oleaje que impida la operación por mal tiempo, con lo cual es un puerto que está operativo todos los días del año. Y la verdad que creemos eso, que Bahía Blanca tiene una gran experiencia y una gran expertise en lo que es un proceso industriales, ¿no? Las razones oficiales para el cambio de ubicación respondieron, según YPF, a las cualidades del puerto rionegrino para el acceso de buques de gran tamaño, así como la accesibilidad con la Ruta Nacional número 3 y el aeropuerto de San Antonio Oeste. Uno de los barcos regasificadores, que era el barco que traía gas del exterior y que se inyectaba en los gasoductos de nuestro país para complementar el gas que no se podía abastecer en las épocas de mayor demanda del invierno, el muelle gasificador lo tiene una empresa que está en el puerto que se llama Mega. Y en especial este proyecto con Petronas tenía un espacio reservado, digamos, justamente para la instalación de las 3 etapas que implicaban este proyecto. Entendemos que el puerto tiene el expertise y el know-how de cómo llevar a cabo estos proyectos, con lo cual, bueno, nosotros estamos convencidos que el lugar natural, digamos, para la erradicación de estos nuevos proyectos relacionados con lo que es crudo y gas proveniente de Vaca Muerta es Bahía Blanca. Sin embargo, no podemos pasar por alto las declaraciones tanto del presidente como de su archienemigo político, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Hablando de las inversiones y de lo que llega a Argentina, qué paradoja en la que entra Kicillof. Porque el chabón tiene a Petronas con 30.000 palos para venir a invertir. Pero apareció el búho Beretilné que dice, no, tráiganlo acá a Punta Colorada porque suscribió al RIGI. Entonces ahora sale Kicillof y dice, no, yo voy a tener un RIGI provincial. Si Kicillof quisiera hacer las cosas bien, se hubiera adherido al RIGI nacional. ¿Para qué quiere hacer uno distinto? ¿Para hacerlo con sus ideas comunistas que hundieron a la Argentina? Yo quiero dejar claro cuál es el carácter de este comentario que voy a hacer. Pedirle, por favor, al gobierno nacional, al gobierno de Milei, que no nos lleve a perder esta inversión para la Argentina. Lo cierto es que en julio del año pasado, YPF confirmó que Punta Colorada, en Río Negro, sería la ubicación de la planta de gas natural licuado, GNL, desestimando el puerto de Bahía Blanca para la inversión. Lo de Petronas fue extraño, ¿no? Para no decir, digamos que el proyecto terminó siendo una decisión de naturaleza política y no de naturaleza técnica. Sí, ahí fue raro desde ya. Nosotros veníamos trabajando, pero hacía ya mucho tiempo con YPF. A nosotros no nos queda ninguna duda que la exclusión de esto fue una decisión política, bueno, en las palabras del propio presidente, por el expropiador serial de nuestro gobernador Axel. Luego de unos meses de duda, efectivamente Petronas se retiró del proyecto, aunque YPF confirmó que seguirán trabajando juntos en el desarrollo del área La Amarga Chica en Vaca Muerta. GNL. ¿Cómo continuará el proyecto de inversión más importante de la historia de nuestro país? Una pregunta que queda en el aire, ¿no? Porque todavía estamos repleto de buenas intenciones, de proyectos y demás, pero bueno, tardan en materializarse. Tiene cierta lógica que tarden también en madurar este tipo de grandes proyectos, pero bueno, viene bastante enmarañada la cuestión con cambio de socios, cambio de partners y demás. Pasemos a otro tema ahora. Cada tanto hablamos acá, entre tanto furor por Vaca Muerta y demás, sobre la electromovilidad. Es un tema que claramente gana dominancia en la agenda energética y convocamos en esta oportunidad a Roberto Stazzoni, que es ingeniero especialista justamente en electromovilidad y una de las personas que me parece a mí está desarrollando quizás la infraestructura necesaria para que esto finalmente ocurra y para que haya vehículos eléctricos acá en nuestro país. Roberto, bienvenido, muchas gracias por estar acá en WhatsApp. Al contrario, gracias por la invitación. ¿Qué es lo que falta para desarrollar una infraestructura como la que tienen otros países? Digo, no sé, Tesla, por ejemplo, de Estados Unidos debe ser el auto más vendido o uno de los más vendidos. Y acá recién estamos por los híbridos. Digo, ¿qué falta para pasar
dar ese paso hacia unos vehículos eléctricos más potentes y con más presencia? Bueno, falta un poco de todo. Falta, por un lado, como vos decías, infraestructura de carga para que el usuario del vehículo eléctrico tenga la confianza y la tranquilidad de que va a poder cargar y va a poder llegar a destino. Falta oferta de vehículos. La oferta de vehículos recién está empezando a tomar cierta preponderancia. Empezamos a ver cada vez más vehículos enchufables, eléctricos puros, etc. Falta incentivo, faltan ayuda, falta difusión, falta conciencia energética, conciencia ambiental, falta desmitificar muchas cuestiones que tenemos muy arraigadas del modelo del vehículo convencional que venimos usando hace más de 100 años, con el cual estamos acostumbrados a tener 600, 700 kilómetros de autonomía y siempre nos parece que los 200 kilómetros que nos da un vehículo eléctrico son pocos, cuando nos sobra para el uso diario. Entonces, en la medida en que esas cosas se empiecen a ajustar, empieza a haber una cultura en la cual la eficiencia energética y las bajas emisiones estén más arraigadas en la agenda de cada uno de nosotros, las cosas empiezan a tener un enfoque distinto. Hoy la infraestructura que hay, estaciones de carga y demás, es acorde al parque automotor que hay. ¿Hay un crecimiento de las dos partes, digamos, vehículos e infraestructura que va de la mano? Hoy el que quiere cargar no se va a quedar sin cargar, porque hoy llegás, por ejemplo, de Buenos Aires a la costa atlántica, llegás porque hay cargadores ya en la ruta 2, en la ruta 11, en los puntos turísticos. Llegás a Rosario sin ningún inconveniente, llegás a Córdoba sin ningún inconveniente, se está ampliando a Mendoza, está la intención también de hacer un corredor ya que se va a estar uniendo con Uruguay. Es decir, hoy el que quiere cargar, para salir de la carga de su casa, que es la carga más normal que hace el usuario del vehículo eléctrico, puede unir distancias sin mayores inconvenientes. Y cuando cargas en tu casa un vehículo eléctrico, ¿qué demanda, qué energía te demanda? Digo, bueno, después, ¿cuánto pagas en la factura como para...? Bueno, esa es una de las preguntas que tiene un montón de aristas que hay que ir completando para poder dar una respuesta correcta. Un vehículo eléctrico, para ponerlo en términos energéticos, consume del orden de los 16 kWh cada 100 kilómetros. Si querés redondearlo en 20 para hacer números redondos y fáciles de hacer cuentas, tomemos 20. Sí. Un usuario promedio hace unos 50 kilómetros diarios con su vehículo eléctrico, con su vehículo convencional. Digamos, si no es un remisero, si no es un Uber, si no es un fletero, hace unos 50 kilómetros diarios, incluso un poquito menos. Esto te daría 50 kWh, 10 kWh diarios para poder hacer estos 50 kilómetros. Quiere decir que con 10 kWh vos podrías abastecer tus necesidades para moverte al día siguiente. Sí. Si eso lo ponemos en términos económicos, basta con hacer la cuenta de cuánto estás pagando el kilowatthora en tu factura con costos fijos, impuestos y demás, digamos, el bottom line dividido la cantidad de kilowatthora y sacás tu costo por kilowatthora y eso lo multiplicas por estos 10 y te va a dar cuánto te sale tu recorrido de 50 kilómetros diarios. La cuenta que vas a hacer te va a dar que la relación del precio de cargar al vehículo con electricidad en casa versus usarlo con combustible líquido te va a dar entre 3,5, 4, 5 a 1, dependiendo de la jurisdicción, ¿no? O sea, 3, 4, 5 a 1 ¿cómo sería la relación? Naftero, o sea, la misma distancia con el naftero gastarías 3,5, 4, 5 veces más. Más que un naftero. Dependiendo de la jurisdicción, dependiendo... Vos recién hablabas de una distancia promedio menor a los 50 kilómetros, con lo cual... no sé, por ejemplo, está bien, yo vivo lejos de mi lugar de trabajo, ¿no? Entonces manejo bastante. Se me ocurre que son vehículos más eficientes para ciudades que para tramos interurbanos. En general el vehículo eléctrico es mucho más eficiente en el uso urbano que en el uso en autopista o rutas, principalmente por el tema del frenado regenerativo, ¿no? Sí. Además de sumarle la mayor eficiencia que tiene el motor eléctrico versus el térmico, tenés todo el tema de recuperar energía cada vez que vos levantás el pie del acelerador. Que eso en la ruta lo haces mucho menos, en ciudad lo estás haciendo todo el tiempo. Entonces eso te mejora mucho más la eficiencia en uso urbano. En uso urbano vas a tener un consumo de 13, 14 kWh cada 100 y en ruta vas a tener 18, 20, 22, dependiendo de la velocidad que vas. O sea, es a la inversa que el vehículo a combustión fósil, porque al revés que el vehículo vas más eficiente. Claro, ahora, si te sale hasta 5 veces más, ¿no? Sí.
¿Por qué tendrías un auto eléctrico? No, al revés, te sale 5 veces menos. Está bien. 5 veces más barato. Y otra consulta, vos dijiste, ahora tenés infraestructura de carga para llegar a Córdoba, la vas a tener próximamente para llegar a Mendoza. ¿Qué pasa si no llegás? ¿Te tienen que remolcar? Porque cuando vos te quedás sin nafta, está claro que se hace. ¿Qué pasa cuando te quedás sin energía en el medio de la ruta? No deberías no llegar, debes planificar. El auto eléctrico necesita, para una distancia larga, una planificación. Sí. Bueno, es lo que pasaba con el vehículo GNC hace unos años. Mira, te cuento una anécdota del año 2018. En el año 2018 vino un francés y propuso hacer una expedición de Río Gallegos hasta Salta con autos eléctricos. Dijimos que estaba loco, que no se iba a poder hacer. Bueno, tuve el honor de formar parte de esa expedición y llegamos de Río Gallegos hasta Salta. ¿Cómo se hizo? Planificando. Planificando cuántos kilómetros íbamos a hacer, cuántas horas íbamos a parar y dónde. Y llegamos perfectamente con 2 Renault Zoe, un Tesla, una moto eléctrica y otros vehículos nafteros de apoyo, pero cargando siempre en las localidades en las que íbamos parando. Entonces, con planificación llegás a cualquier lugar. Y sin planificación, esa es la pregunta, porque siempre tenés el que no planifica. ¿Qué le pasa al que no planifica? No, bueno, se queda tirado. Habrá que tener algún vehículo que venga o con un grupo electrógeno, o con un pack de baterías y te suministra energía, pero la realidad es que, digamos, en cualquier lado vas a encontrar algún enchufe y vas a poder hacer una carga lenta de última para poder cargar, no sé, en 4 o 5 horas y seguir viaje, ¿no? Los países que desarrollaron o electrificaron su parque automotor, ¿no? Pienso Noruega, China, ¿no? A la cabeza, vos me dirás si estoy en lo correcto, tienen una política de subsidios. Digo, la electrificación del parque automotor infiere grandes desembolsos por parte del Estado, siendo ahora el último anuncio de de Trump. Me cuesta incorporarlo. De Trump, que va a eliminar justamente los subsidios a la electrificación y viendo el gran debate que tuvo en la Argentina subsidiar la tarifa de energía eléctrica. ¿Vos te imaginás que este gobierno, este Estado y en este país puede acompañar ese proceso? Estamos viendo cuáles van a ser los escenarios que se van a dar para que se electrifique lentamente el transporte en Argentina. Lo que no tenemos que perder de vista es, por un lado, el tema energético, es decir, tenemos una mayor eficiencia energética, por otro lado, el tema ambiental y por otro lado, el tema de los costos totales de operación y las externalidades que generan las emisiones, ¿sí? Porque todo el debate termina siendo el costo de capital. El vehículo eléctrico es más caro. Es más caro. Entonces el costo de capital es mayor. Pero el costo total de operación termina siendo menor a expensas de una mayor eficiencia energética y un energético más económico, que podremos manejar con señales de precios en un sentido hacia el otro. Pero el tema es que estamos sacando de la ecuación todas las externalidades ambientales que no las estamos poniendo. Te voy a poner un ejemplo trivial. Es mucho más barato tirar los residuos cloacales al río sin tratarlos. Sin embargo, los tenés que tratar porque las externalidades que genera tirar los residuos cloacales al río son tremendas, entonces te obligan y te ponen cuestiones de borde y ya ni se te ocurriría tirar los residuos cloacales al río sin tratarlos. Bueno, el día que no se te ocurra más tirar dióxido de carbono alegremente al ambiente, vas a estar incluyendo esas externalidades en el costo de tu operación. Y así nos ha pasado con tantas otras cosas. Podemos mencionar el cinturón de seguridad. ¿A quién se le ocurriría hoy día usar un auto sin cinturón de seguridad, que seguramente es más barato, o un auto sin ESP, que es más barato? ¿A quién se le ocurriría comprar una lámpara de filamento? No existen. Son mucho más caras las de LED, pero las de filamento han desaparecido. Entonces, cuando empecemos a incorporar los costos externos que generan estas tecnologías que contaminan versus las nuevas tecnologías, vamos a empezar a equiparar las cosas y a tener una balanza más lógica para las evaluaciones. Y teniendo en cuenta esto que contás y sobre todo la eficiencia del vehículo en ciudades, ¿es más probable que avancemos primero con buses, por ejemplo? Hoy día ya tenés que en esta semana se ha publicado bastante los proyectos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para la implementación de una red de minibuses que va a correr paralela entre el Metrobús del Bajo y el Metrobús del 9 de Julio, con unos buses cortos de 7 metros y una licitación más grande que se está presentando ahora en próximos días de una red bastante más interesante con buses más grandes y demás. El transporte público es una de las variables que dinamiza fuertemente la electrificación, tiene montones de ventajas, las ventajas energéticas, las ventajas ambientales y las ventajas de ruido. Vos viajás en un bus eléctrico y realmente el que
peor la pasas el carrocero, porque con el silencio que tenés de los motores eléctricos, toda la carrocería la escuchás hacer ruidos y demás, cosas que antes con el... En mi casa dobla el 24 y hay un instante donde no se escucha nada. Bueno, cuando viajás en un bus eléctrico, cuando viajás en un vehículo eléctrico en general, tiene esa cosa de velero, ¿no? De alfombra voladora. No sé si manejaron alguna bici eléctrica, una moto eléctrica. La sensación es muy llamativa, ¿no? Sí, sí. ¿Te puedo hacer una consulta sobre los buses que me llamó la atención, el anuncio de la Ciudad de Buenos Aires? Dijo que incorpora estos buses chicos, compactos, de 16 pasajeros, creo que son. Las combis. Exacto, pero dice que la velocidad es de 12 kilómetros por hora. Es la que está en el pliego, es 12 kilómetros por hora. ¿Y no conviene ir caminando? Si... No creas que, digamos, no creas que vas a ir en un bus a una velocidad mucho mayor, sobre todo en O sea, está bien eso. Sí, sí, está perfecto. Ok. Roberto, una de las cosas que digo, pensando a futuro, tenés un auto eléctrico, hay un parque de autos eléctricos. ¿Los mecánicos? ¿Se te pasa algo? ¿A dónde vas? Al electricista. Van a ser parte de las reconversiones que vamos a ir viviendo, como tantos otros oficios que se van resignificando. ¿Dónde van los diarieros? ¿Dónde van, no sé, los sepultureros? Ya prácticamente no enterramos a los muertos. ¿Ya tenés capacitaciones de talleres mecánicos? Mirá, yo soy docente en la Facultad de Ingeniería del Ejército, donde está la carrera de Ingeniería Mecánica con una orientación específica en automotores. Y ahí se incluyó hace unos años la materia de electromovilidad para los ingenieros mecánicos que van a hacer esta orientación en automotores. En la mayoría de las facultades se están incluyendo cada vez más estos temas y después hay cursos de formación, hay diferentes capacitaciones. La realidad es que hoy, si vos tenés un auto del 2018, 2019, ya rara vez te mete mano un mecánico cualquiera, ya cambiar una cubierta, cambiar un amortiguador, una pastilla de frenos, ya si no tenés el escáner, la electrónica, la herramienta desarrollada, bueno, hacia eso va un poco también este tema de la electrificación. O sea, a profundizar la capacitación de los últimos años. La verdad que es un mundo muy interesante que se nos abre, ¿no? Estamos como hablando siempre de cuestiones vinculadas al desarrollo de combustibles fósiles, pero esto está acá también. Y estamos medio... ¿Vos pensás que estamos todavía muy lejos de la ola por los costos de capital que hay que poner? Porque tenemos un parque eléctrico ya muy saturado como para encima agregarle la carga que demandaría vehículos eléctricos. ¿Qué falta para desarrollarlo acá en Argentina? Principalmente falta oferta. Hay un mercado ávido de consumir estas tecnologías. Cuando las marcas van presentando los vehículos eléctricos, realmente hay un público ávido de esto por cuestiones tecnológicas, por cuestiones de estatus, por cuestiones ambientales. Hay gente que está muy interesada en consumir este tipo de tecnologías y estas tecnologías, como ha pasado con el celular al principio, van derramándose, bajando sus precios, accediendo a diferentes segmentos de los mercados y se van difundiendo de una manera más interesante. Hablás del celular y me acuerdo del zapatófono viejo, el ladrillo ese. Que tenía la misma problemática del vehículo eléctrico de hoy. Era carísimo y duraba poco. Y duraba poco. Bueno, me acuerdo, ¿sabes? Del Cybertruck, de Trump, que básicamente es un zapatófono. Lo que pasa es que tiene muchísima más tecnología encima, pero es una bestia, ¿no? Es un... pero feo. Te pregunto una cosa más sobre los costos. Vos decías, más barato el auto eléctrico. ¿Qué costo de la energía estás tomando? Porque justamente acá en Argentina, viste que está segmentada la energía, tenés el N1, el N2, el N3. Si una persona, no sé, de clase media es N3, si se compra un auto eléctrico y lo carga en la casa, carga como N3, o para el auto eléctrico es N1. No, es muy probable que vaya cambiando dentro de su escala residencial, que cambie de escala, porque va a consumir más kilowatts-hora por mes, con lo cual va a cambiar de escala. Pero incluso teniendo esa ecuación, la relación te va a dar, insisto en esto, ¿no? La tarifa no es plana a nivel nacional. Entre 3,5 y 5 te va a dar la relación de ahorro entre un vehículo naftero y un vehículo eléctrico. Roberto, sí. Principalmente por el tema de la eficiencia energética. Y después, digamos, si a algún loco se le ocurre regalar la nafta, bueno, obviamente, no hay manera de ir contra eso. Digo, esas son las señales de precio que vos esperás de las autoridades que tengan que tomar medidas en relación con estas cosas. De pronto, un precio de los combustibles más elevado, porque vos estás internalizando las externalidades ambientales del dióxido de carbono en el combustible o en el impuesto o en la patente, lo que sea, o de pronto reducir impuestos en un vehículo eléctrico, es lo que va a ir generando
las equiparaciones de las tecnologías. Ahora sí, paso a agradecerte por tu tiempo, por tu explicación y bueno, será hasta cualquier momento, esperemos que cuando quieran, la proliferación del parque automotor nos haga convocarte nuevamente. Gracias. Bueno, seguimos hablando de consumo eléctrico, pero en este caso no del auto, sino del aire acondicionado. Hemos hablado ya en alguna oportunidad sobre algunos tips de consumo para elegir a la hora de comprarte un split. Ir, por supuesto, a los equipos de mayor eficiencia energética, ir a la tecnología inverter, que es un poquito más cara, cada vez menos, se va achicando esa brecha, pero justamente hace que gastes menos energía a la hora de usar tu aire acondicionado. Pero ahora llegó el momento de ver cómo hacemos para no zarparnos. Esto sería el título de esta columna. No te zarpes con el aire acondicionado. ¿Cómo hacemos? La verdad no sé, yo soy fundamentalista del aire acondicionado, cuanto más bajo mejor, pero ya hemos hablado, lo han escuchado, aire a 24, de 24 a 26 te dicen la temperatura como para tratar de enfriar el ambiente, pero sin tensionar demasiado el consumo, la limpieza regular de los filtros para mejorar la eficiencia energética. Pero hay un par de datos interesantes que tienen que ver, sobre todo, con esto que decía Fer recién. Si consumís mucho el aire acondicionado, probablemente te pases de categoría en tu factura de energía eléctrica, pero además te pasas del bloque de consumo subsidiado, si es que tenés la dicha de todavía conservar los subsidios. Si sos un usuario de segmentos medios, ¿qué sería N3? N3. N3, sí, porque hicieron todo al revés. No es N2, es N3. Si sos un usuario de segmentos medios, tenés 200 kilovatios hora por mes. De subsidiados. Segmentos medios tenés 250. Me parece que 350. 350 es tarifa 250, baja. 250 y 350 lo que es. Porque lo bajaron, ¿no es cierto? Lo habían bajado, exactamente. Bueno, tenés 350 kilovatios hora de tarifa subsidiada. Arriba de ese bloque de consumo pasás a pagar la tarifa plena. Ahora bien, si vos tenés un aire acondicionado de 3.500 frigorías, un aire relativamente grande, pero no del todo, y lo usás 6 horas por día, lo cual es muy probable en medio de las temperaturas altas de enero y febrero, vas a consumir 305 kilovatios hora. Es decir, Te comiste todo el bloque usuario de subsidiado. segmento medio, te comiste todo el subsidio y un poquito más, sin contar la heladera, sin contar el resto de los electrodomésticos horno, de al tu horno. casa. Sí, Al al horno, horno. Hablando del horno, si es eléctrico, estás al horno. Pero bueno, como para que tengas dimensión de lo que consume uno de estos aparatos cuando los usás, y por eso la conveniencia de usarlo de manera eficiente, no solamente para proteger el medio ambiente, para no tensionar la red, sino también para proteger tu bolsillo. Acá te preciso el dato porque lo tenía anotado en alguno de los tantos papelitos que tengo. Para el nivel 3, clase media. Se viene con un bloque de hojas. De hojas que va a 4. De 400 que estaba, bajó a 250 para el sector medio. Por eso, está bien. Y la clase baja tiene 350. 350, o sea, el usuario de ingresos bajos que tenga un aire acondicionado y también lo tenga 6 horas día, en un mes se comió prácticamente todo el subsidio. Si a eso le sumás la heladera, ya está, te comiste todo, y falta la tele, falta algún ventilador que tengas y demás. Otro cálculo para tener en cuenta, esta es de la Secretaría del ENRE, ¿no? Del Ente Nacional Regulador de Energía Eléctrica. Un aparatito un poquito más chico, de 2.200 frigorías, que es básicamente uno para tener un cuarto, ¿no? Sí. Si lo usás también a 24, 25 grados de temperatura, si lo pones 1 hora por día, te consume 4.000 pesos por mes, promedio, ¿sí? Una factura promedio. O sea, estamos hablando de 4.000 pesos por mes por 1 hora. Si lo dejas toda la noche, 8 horas, ponele que dormís, si tenés la dicha, y le haces caso a Diego Golombek, especialista también en sueño, que dice mínimo 7, 32.000 pesos por mes solamente de aire acondicionado. A eso sumale el resto de los aparatejos. Esto para que tengas en cuenta la dimensión de lo que consumen estos aparatos tan necesarios para nuestro confort, sobre todo ahora que atravesamos temperaturas más altas, o al menos el calor está más insoportable. Dirán que es percepción mía, creo que estamos todos en la misma, y también necesitamos un poquito El calor está en tu mente, Rafael. También está el calor, pero también está sobre todo mi transpiración. Y prefiero que eso no ocurra. Bueno,
Dato Voy a empezar a tirar sí. piedras al aire acondicionado de la casa si no me lo prende nadie. Bueno, es Porque una... me asustaste mucho con los números que me tiraste. No, también hay que saber usar, viste, en el control remoto las cuestiones de consumo eficiente. Pero ¿no? además O el tener esto, botoncito como de el calor te agarra en ese momento y uno no tiene conciencia realmente de cuánto va a ser la tarifa. Muchas veces lo prendés, lo dejás, porque esto se paga después, ¿no es Sí. cierto? Entonces hay como algo de inelasticidad en ese consumo con el aire acondicionado. Entonces está bueno refrescar estos números porque, bueno, quizás no lo podamos pagar, el aire que usamos. Inelasticidad hasta que te Es lleguen muy los probable que no lo superfacturas. pueda pagar el aire que ya usé. Muy probable que mientras estés ahora escuchándonos y mirándonos con el dedo al palo, después te llegue la factura y bueno, ahí te vas a acordar de que nosotros te lo avisamos. Datito adicional, cada grado de temperatura que le bajes al aire es un 8, más o menos un 8% más de consumo de energía. Tuki, mirá. O sea, cuando te dicen de 24 a Te 26, pego el 16 y ponelo no en te 26. Estoy viendo el 16 como si fuese un monstruo, mira. Sí, bueno, hay mucha gente lo que hace es hacer como un prefrío a la pieza, lo pone, cierra la puerta, se va y ahí después se va a dormir con el aire apagado. Yo no puedo porque me despierto hecho una bolsa de líquido. Pero bueno, quien tenga la dicha de no transpirar tanto, bueno, puede hacer eso, lo usa un par de horas antes de irse a dormir, lo pone como para refrescar. Entonces hacer el abanicos ambiente. con el papel. Sí, el tema es que cuando estoy También. durmiendo no puedo abanicar. Ese es mi gran problema. Si no, sí, sobre el día, encantado. Dicho esto, pasamos a despedirnos, compañeros y compañeras. Hemos llegado al final de otra emisión de WhatsApp. Recuerden que nos pueden seguir en @WhatsAppStream en YouTube, en WhatsAppStream en Instagram y en @WhatsAppStream en Twitter. Les pedimos, como siempre, sus hermosos comentarios, seguimientos, recomendaciones y demás. Paso a agradecerles, queridos compañeros. Gracias, Lu, como siempre, por acompañarme. La pasé muy bien, Rafael. ¿La pasaste bien, Fer? Un gusto, como siempre, sí, la Bueno, pasé bien. no la pasa bien, pero un gusto, está bien. Me gusta, manteniendo los formalismos. Como nadie esperaría menos de una persona que viene con un paquete de hojas A4 llena de datos. Gente, hasta la próxima semana. Gracias por estar de otro lado. Chau.